¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista acá en puranoticia.cl. Hoy día tenemos de entrevistado a un hombre que fue protagonista de la noticia y quizás un antagonista del famoso estallido social. En la última edición que tuvimos acá estuvo con nosotros Jaime Baza, vicepresidente de la Asamblea Constituyente, la primera que hubo, ¿cierto? Y hablamos de estallido. Y un hombre que nos escribió y nos levantó la mano y nos dijo, quiero estar ahí, quiero contar mi historia. Me refiero al cabo Zamora, Sebastián Zamora. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, Jorge, ¿y tú? Bienvenido a buenanoticia.cl. Muchas gracias por la invitación. Sebastián Zamora, ex cabo de carabinero, usted fue protagonista de un accidente o de un incidente más de que accidente que todo Chile lo vimos por televisión, por las redes sociales. Tú eras carabinero, Sí. ¿cierto? El día 2 de octubre del 2020, en pleno estallido social, tú estabas en el puente Pío Nono, en Santiago, y de repente se cae una persona y todos te miran a ti como el gran culpable que tú lo empujaste. ¿Cómo volvemos a ese episodio? ¿Cómo ha sido el revivir? ¿Cuántas veces has revivido ese minuto? Mira, yo ingresé a Carabineros el año 2019. ¿Ya? Tenía 21 años, el año 2019. El 21 de enero del año 2019 ingresé a la Escuela de Formación Grupo Los Andes, 21 de acá en enero. la quinta Con región, 21 años. con 21 años. Bueno, ahí pasé mi curso de formación. Por temas del estallido social, nos tocó defender el cuartel y sobre todo la zona de la Concagua, San Felipe, Los Andes. Y nos egresaron antes. Nosotros deberíamos, por calendario, deberíamos haber egresado el 1 de diciembre de ese año, del 2019. Y en el contexto del estallido, egresamos antes y cumplimos labores operativas. ¿Cuánto tiempo tuviste tú de formación de carabinero entonces? Los 12 meses, prácticamente, porque después del... O sea, O sea, un año, sí, solamente un año. solamente Ya. un año. Y tú antes de ingresar a carabinero, que ingresaste a los 20 años, ¿cómo era tu vida? ¿Quién eras tú? Vivías Mira, acá en Viña, en Valparaíso. yo soy porteño, nacido y criado en Playa Ancha, en Taquiadero, en la calle Taquiadero, abajo del ascensor Villaseca. De ahí es mi familia paterna. Entonces yo me creía ahí en Taquiadero con los vecinos y todo el tema. Y después, posteriormente, bueno, me cambié al Cerro Higgins, después voy a Curauma y después me voy a Los Andes, donde hago mi curso de formación. Yo estuve... ¿Qué te motiva a entrar a carabinero? Mira, no me voy a creer, pero tengo una carta que después la voy a ver porque estamos, estamos escribiendo un libro, ¿Un libro? ¿Ya? primicia. Estamos escribiendo un libro, entonces ahí van a ver la cartita. Una carta que yo escribí, yo fui al Colegio Salesiano de Valparaíso, que ¿Ya? está en Argentina. Y es muy católico ese colegio. Y en octavo básico nos hacen escribir una carta para tu yo del cuarto medio. Ah, claro, para que tuvimos la lea. Sí. Claro. Con mis hijos me ha pasado Exacto. y tú te escribiste esa Y carta. yo me escribí esa carta de octavo hasta cuarto medio. En Y octavo la en escribiste. octavo la escribí. Y en cuarto la leo en un retiro espiritual del colegio. Y yo no me acordaba. En cuarto medio yo puse en esa carta, quiero que seas carabinero, quiero que seas un servidor público y que ayude a la ciudadanía. En Sí, octavo básico. siempre quisiste ser carabinero. Yo creo que sí. O sea, Pero es ¿tenías que una imagen paterna carabinero? no, ¿Algún tío mi carabinero? familia no es uniformada. O sea, mi abuelo es oficial de la Armada en retiro, es cocinero. Mi tío siguió el ala de carabinero hasta el día de hoy, pero mi papá, alguien de mi familia materna, nadie. El día de hoy mis primos sí son de la Armada, algunos PDI, pero... Entraste a carabinero, te vas a los Andes. Exacto. Ahí está la escuela de formación. Ujú. Y te preparan durante un año. Sí. Y después de ese año, tú sales, ni siquiera alcanzaste el año, y de ahí te vas directamente, ya estamos en pleno estallido. Sí, estaba en estallido ya. Ahí nosotros nos mandaron trasladados ya en diciembre a Santiago. Yo llegué a la cuarta comisaría de Santiago Centro. Lo que pasa es que en ese tiempo hubieron distintas distribuciones logísticas y de recursos humanos en Carabineros, toda la contingencia que estaba ocurriendo en el país. Y a mí me mandan trasladado a Santiago. Tuve 2 semanas en la cuarta comisaría de Santiago Centro. Nos mandan a hacer este curso de control de orden público que dura aproximadamente un mes. Y de ahí, cuando termina ese curso, nos mandan de comisión de servicio Plan Verano, que es una comisión que hace patrullajes preventivos en la costa, de ¿Ya? infantería caminando, qué sé yo. Y lo hicimos acá en Viña del Mar, en la primera comisaría de Viña del Mar. ¿Tus compañeros siempre la misma edad, 21 o 22 años? No, hay algunos que, pucha, tenían 18, recién cabritos.
25, Ese 21 26. tampoco es tan grande. No, pero yo por lo menos había trabajado ya antes, o sea, eran cabros que venían del colegio. Yo trabajé aquí en Valparaíso, en el Wall Street, que está cerca del Reloj Turri, como garzón. ¿Te acuerdas de la mañana de ese 2 de octubre del 2020? Porque el incidente en Pionono fue en la tarde. Mira, todas las mañanas de los viernes, mira, en el contexto del estallido, que fue octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, todos los días eran iguales. Todos los días destrucción, saqueo, incendios, transantiados quemados, molotov por todos lados, gas, humo, etc. Pero ya después se empezó a calmar un poco con la pandemia. Y estos delincuentes o manifestantes pasivos empezaron a hacer manifestaciones los días viernes, solamente los días viernes. Viernes y alguna vez en la semanita, en alguna población de Santiago. Tú lo llamaste delincuente. Sí, son todos delincuentes para mí. Si fueron a destruir y a quemar Chile. Eso para mí son delincuentes. Cuando tú escuchas, por ejemplo, a Vinter, al mismo Baza que estuvo acá, y lo escuchas referirte al estallido social de la manera que lo dice, ¿qué pasa contigo? Mira, te voy a poner un ejemplo. El mismo viene 2 de octubre, hubo una manifestación pacífica ahí en torno de Plaza Baquedano, ¿Ya? que era de los enfermeros, que estaban luchando por mejores condiciones de salud y instrumentos por el tema del COVID. Y más allá estaban los octubristas, los delincuentes octubristas, lanzando bombas molotov, se metían entre los Transantiago a robarle a los conductores, sacar los extintores para quemarlos, qué sé yo. Ese, para mí, es el verdadero octubrismo. Era muy mínima la gente que se iba a manifestar pacíficamente. La gente ni siquiera iba porque les robaban a ellos mismos. Entre ellos mismos se agarraban, se pegaban. Entonces, Cuando tú estás y sales dentro, ¿cómo era tu equipo? Porque tú, tu día a día, tú dormías en un establecimiento de carabineros, sí. ¿cierto? Se levantaban en la mañana y ¿cómo era el aparataje? ¿Qué se colocaban? ¿Chaleco antibala? ¿Cómo eran las herramientas para poder salir Mira, a...? los días de contingencia nos levantábamos tempranito, 5 de la mañana, a las 7 ya teníamos, a las 6:30 teníamos que estar formando para concurrir al servicio que nos ordenaran. Ese día nos tocó Plaza Baquedano. Se preveían manifestaciones como los días viernes, como anteriormente te mencioné. Y bueno, nosotros, cada uno tiene en fuerzas especiales, porque son unidades especializadas, no es como una unidad territorial común, como una comisaría. Cada uno tiene su equipo, su chaleco, su casco antidisturbios, sus protecciones, su bastón, su pistola. Y el chaleco antibala. Exactamente, chaleco Ya, antibala. y pistola, y tenías una cámara. Sí, era una cámara personal. Lo que pasa es que lamentablemente yo creo que no se le ha dado el énfasis correspondiente a poder dotar de cierta logística a Carabineros como corresponde, frente a todos estos casos de incidentes que han ido ocurriendo en la historia de Carabineros, que puedan grabar o registrar, ¿cierto?, los procedimientos policiales, que por supuesto respaldan también al funcionario muchas veces. Las secciones que conformaban Fuerzas Especiales, las secciones de Fuerzas Especiales se conformaban de cerca de entre 10 a 20 funcionarios. Y por sección existían 3 cámaras. Claro, o sea, había 7 que O quedaban sin sea, la ocupaba el jefe, Claro. el que tenía la carabina lanzagases y el que tenía la escopeta. Ya ahí se acababan las 3. Y solamente de todo ese equipo de 10 iban 2 armados con la carabina y los otros no tenían. Usted tenía solamente No, su pistola. pistola. Sí, pistola. Pero ahí te voy a contar una anécdota. Cuando empezó este estallido social, se empezó a criticar mucho a Carabineros. Y aparecieron muchos videos en redes sociales en su momento que Carabineros desenfundaba el arma porque quedaban solos, Claro. porque eran tantos los manifestantes que lo estaban golpeando que quedaban solos los Carabineros y lo golpeaban, lo golpeaban, lo golpeaban. ¿Y qué hacían los Carabineros? Sacaban el arma de servicio y le apuntaban a los delincuentes, a los manifestantes que lo estaban golpeando. Y, oye, tú no puedes sacar el armamento. Crítica, 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 sanciona a Carabineros. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los Carabineros? Me incluyo. Dejábamos el arma en el carro. O sea, bajaban sin el arma. Me bajaba sin armamento. O sea, cuando a mí me dicen que Carabineros se bajaba del carro o que se levantaba en la mañana a querer pegar a los manifestantes, a querer pegar a las personas, causar un daño a la gente, a mí eso es mentira. Quizá la sensación, y disculpa a lo mejor la pregunta, ¿sentiste miedo alguna vez? Totalmente. Mi primer día como Fuerzas Especiales sentí mucho miedo, sí. ¿El primer día? Sí, el primer día. Yo no entendía cómo, yo llegué después. Yo llegué en febrero del año 2020 a Fuerzas Especiales. Y esto fue en octubre, comenzó en Con un octubre. año de preparación. Yo creo que ahí es donde tenemos un punto y donde tenemos que la contextualización. Y yo les pido a toda nuestra audiencia cuando contextualizamos. Yo nunca me voy a olvidar, efectivamente, en un día de estallido social, me acuerdo en el Festival de Viña,
Estuve ahí. No me acuerdo si uno de mis hijos, alguien iba al festival y yo lo fui a dejar. Y veo el contingente de carabineros. Y me acuerdo que veo, o sea, chicos como tú, o sea, 21, 20 años, y decía, claro, porque cuando tú ves a esta persona con un casco, con un cierto, con el armamento, tú detrás de ese armamento ves un Veo un policía, policía. pero no ves, y discúlpame la expresión, un niño, un joven de 20, 21 años, Yo que tenía, eran, yo que tenía un, eran los co- que estaban atrás. Tú yo eras tenía, uno de ellos, yo tenía un colega que tenía 19. 19 años. 19 años. O sea, un niño. Por eso te digo. O sea, ya, perfecto. Iba a la enfrentación, se enfrentaba, y la misma reacción, porque también para el otro lado, estamos hablando de estos delincuentes o estos manifestantes no pacíficos, como se debiese llamar delincuentes en realidad, están dentro de la primera línea, también tenían tu misma edad, po. Eran muchos jóvenes. Sí, sí, eran muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Habían de toda la edad, en verdad. Siempre pillábamos. ¿Nunca te dio la posibilidad de encarar uno a uno con ellos que pudiesen a lo mejor reflexionar, entender qué es lo que estaba pasando? No, no tenía ni idea. Mira, si el contexto del estallido era todo un negocio. Cuando tú estabas ahí en terreno, en la Alameda, en Plaza Baquedano, en Parque Forestal, en las poblaciones, tú veías a estos cabros, no tenían idea de por qué estaban haciendo. Estaban quemando nomás, saqueando, destruyendo. No sabían el por No qué. sabían el porqué. Y el típico cuento, no, es que la policía opresora, y la cuestión, el Estado, y los pacos asesinos, los pacos tal por cual. Pero esa era su lucha. Por eso te digo, la manifestación pacífica queda a un lado. Y son totalmente minoritarios, ¿cachai? Ahora, Sebastián, cuando yo se lo escuchaba al senador Latorre y también se lo escuché a Jaime Baza, cuando les pregunté si ellos tenían dudas de quién había quemado el metro. Y le preguntaba justamente si pensaban que Carabinero había quemado el metro. Me decían, no tenemos pruebas. Ninguno dijo no ni que sí. ¿Quién quemó el metro? La verdad es que no he podido investigar a fondo la causa del metro. Desconozco si está en investigación aún o no, pero y con certeza no podía decirte quién quemó el metro. ¿Por qué crees tú que ellos piensan eso? ¿Que pudo haber personas de Carabineros a lo mejor involucradas en eso? No, porque hubo una instrumentalización por parte de la izquierda, del Partido Comunista, el Frente Amplio, de querer utilizar el Poder Judicial para desestabilizar Carabineros. O sea, todo lo culpaban Carabineros. La supuesta violación de Moreira, ¿cierto?, que ocurrió supuestamente en el metro de Baquedano, nunca ocurrió, El Carabinero acusado de violación. ¿cierto? Vamos al 2 de octubre del 2020, 7, 8 de la noche. Pío Nono. Sí. eh, y te acusan, se cae este joven, ¿cierto? Se cae este joven, todos decían, usted lo empujó. ¿Qué pasa posterior a ese minuto? Desde ese minuto en adelante, ¿qué pasa contigo? ¿Tú te toman detenido de forma inmediata? ¿Qué pasa contigo del proceso posterior a esa noche del 2 de octubre del 2020? Bueno, como tú bien dijiste, yo tenía 21 años, hasta ese momento llevaba 7, 8 meses en la institución, ya como trabajando. Y un niño, en verdad, yo pensaba que al otro día me iba a ir para mi casa y todo bien, todo normal. Pero seguimos el procedimiento como correspondía, fuimos a dar declaraciones, las declaraciones correspondientes a la primera comisaría, nos presentamos a la Brigada de Derechos Humanos voluntariamente. ¿Algún superior tuyo te dice, puta Zamora, la media embarrada que te pegaste? No, Nada. nadie, todos me dieron su apoyo. ¿Sentiste apoyo de la institución? De la institución no, del mando no, del mando de Carabineros no. De los colegas y de los funcionarios sí. Todos me fueron a ver, oye, tranquilo, Zamora, todos vamos a estar contigo. Cuando estuve preso, 6 meses, el único mando que me fue a ver, entre comillas, fue mi general Basaletti. Ya, pero vamos, antes de llegar al punto preso, esa noche después vas a dar tus declaraciones, todo normal. ¿En qué minuto tú empiezas a sentir que ese escenario empieza a cambiar y que tu forma de vida va a cambiar? Porque en el fondo te dan de baja de carabinero y eres privado de libertad. Al otro día, porque al día siguiente, el 3 de octubre, yo llego a la comisaría nuevamente y los colegas se empiezan a acercar y, oye, tranquilo, estamos todos a estar bien. Y yo como, ¿qué está pasando? No cacho bien. Y llamo a mi comandante Bascur en ese tiempo y le pido permiso porque me habían dado ¿Cuántos licencia. años tiene tu comandante Vascuero en ese minuto? ¿35 años? 40 de tener. 40 años. Ujú. Y tú lo llamaste para decirle, No, lo que pasa es que yo lo llamé porque me habían dado licencia en el hospital de Carabineros porque tenía una lesión en el hombro, posterior a esa noche. producto de un Ya. objeto contundente en el brazo izquierdo, una piedra. Y me dieron licencia de 7 días. Yo llamé para preguntar si es que me podía ir a mi casa en Valparaíso, porque yo vivía en Valparaíso,
sí que podía tomarme la licencia. Sí, perfecto, dale nomás, me dijo Zamora, anda, no hay ningún problema, tómate la licencia. Perfecto. Iba camino a ducharme, a tomar mis cosas, y me agarra un funcionario en la mitad del trayecto y me dice, Zamora, no te puedes ir, tengo instrucciones que tengo que retenerte acá un tiempo porque va a venir la policía de investigación a tomarte declaración. Ah, perfecto, dije, ok. Llamé a mi casa, llamé a mi tío, y me dice, No ya. y ahí ya Y ahí ya sentí algo raro ya. ahí tú sospechaste Sí, sospecha. sí, ahí llamé a mi tío y le dije, oye, pasa esto, y me dijo, ya, parto para allá, al tiro, con tu papá. Y llegaron en 50 minutos, allá donde estaba yo, en el espejo. Y ya había llegado la No, todavía PDI. no llegaban. Ya. Almorzamos juntos y después llegó la PDI. Y bueno, yo entro a una oficina, como esta, un poquito más chica, donde habían alrededor de 10 funcionarios de la Policía de Investigaciones con una orden de arresto en mi contra. ¿Qué te decía la PDI en ese minuto? Yo no recuerdo mucho en verdad. No sentiste cómo te trató como un delincuente, te trataban como un parco, porque la relación, no sé por qué uno se imagina que la relación entre la policía de investigación y Carabinero como que no es muy buena. No, no para nada. No. Trabajamos a la Ah, par. ya. Trabajamos a la par, no hay ninguna diferencia en aquello. Ahora, Eh, esa orden de detención viene de la de la fiscalía. fiscalía, viene de parte de la fiscal Chong, que por supuesto tenían todos los antecedentes a la mano a la hora de querer anunciar esta orden de Te arresto. toman detenido, te llevan a tribunales y de ahí inmediatamente a la cárcel. No, me ahí pasé la noche en la Brigada de Derechos Humanos. Ya. Y ahí me pasó algo bien cómico porque eh, me dejaron retenido con un funcionario de la PDI en una pieza. Y yo en la noche despierto pensando que nada de lo que había Era era cierto. cierto. Y despierto gritando el nombre de mi colega con el que dormía en la pieza, al lado. Oye, Jara, Jara, soñé esto, pa. Y el PDI despierta como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y yo digo, oh, no, ya, esto es en serio. Y el otro día desperté, me llevan a gendarmería, y ahí el trato con gendarmería fue más o menos, ¿no? ¿Dónde estuviste ahí detenido? ¿Dónde estuviste preso? No, yo estuve en ese Depo de Aguel Norte, una cárcel para funcionarios de carabineros, Ya. que es como una cárcel normal, totalmente normal. Pero antes de eso, pasé por Santiago 1, que te hacen la revisión y la formalización correspondiente de los cargos que te están imputando. Y ahí hubo un malentendido nomás, porque nadie le avisó a los gendarmes que yo era carabinero. Entonces me trataron como uno más, un delincuente más. Pasé a una celda, estuve con otros delincuentes. Y para mí eso fue súper fuerte, porque finalmente tú como carabinero te metes a la institución para ayudar a la ciudadanía y tomar preso o detenido Justamente a la porque gente que está causando un mal. Pero no que te tomen a ti detenido, es como súper incoherente. Y ahí la pasé súper mal. cuando los meses en la cárcel, el proceso dentro, tú siempre pensaste, voy a apelar, siempre voy a buscar a demostrar mi inocencia en este hecho. Totalmente, sí, cuando estuve en la Brigada de Derechos Humanos llamé a mi primera abogada en ese entonces, que era Nubia Vivanco, que fue mi profesora en el grupo Los Andes, y la llamé y le dije, necesito que me represente una abogada. Me dijo, tranquilo, yo te represento. Y le dije, mire, tengo esto, tengo una cámara. Eso fue el primer día que tuvimos la junta presencial, porque no había tenido tiempo de decírselo antes. Y ella me defiende, y antes de que sucediera todo lo de la formalización, ella me dijo, Sebastián, te van a tirar a prisión preventiva. Pero ¿cómo si no hice nada? Te van a tirar a prisión preventiva. ¿Pasó? Ya, ¿Cuánto prisión tiempo preventiva. tuviste en prisión 5 meses. En el periodo de la prisión preventiva y todo, ¿en algún minuto eh, te arrepentiste de haber ingresado a Carabineros? Nunca. En ningún minuto dijiste, tú dijiste que en ese minuto dentro de la prisión preventiva no sentiste el apoyo de la institución, del mando, del alto mando de la institución. ¿Por qué crees que no te apoyó? No, había una presión por parte de la izquierda, totalmente. ¿Te Co- sentiste un preso político? Sí, sí, porque todo lo que imputaron, todo lo que intentaron entablar en la ciudadanía era totalmente mentira. Hasta el día de hoy son cosas que tienen un discurso totalmente ideológico. Hay 3.000 Jorge, hay 3.000 querellas por parte del Instituto de Derechos Humanos. 3.000 hasta el día de hoy. 75 de ellas son casos condenados. 75, un 2,5%. Uno cuando lee esto dice, el 2 de octubre del 2020, durante manifestaciones en Plaza Baquedano, Sebastián Zamora, este hombre que está acá al lado mío, a sus 21 años y con solo una preparación de menos de un año dentro de Carabineros, con 7 meses simplemente de estar funcionando, entonces Carabineros fue acusado de empujar a un joven de 16 años
desde el puente Pío IX, provocando su caída al río Mapocho. La fiscalía lo formalizó por homicidio frustrado. Solicitó la prisión preventiva, argumentando que Zamora actuó con dolo. Eso quiere decir con intención, pudiendo evitar la caída del joven, pero no lo hizo. Zamora declaró que el joven se resbaló mientras intentaba sujetarlo y que recibió amenazas tras el incidente. El caso tuvo varias instancias judiciales, incluyendo rebajas de medidas cautelares para Zamora y apelaciones en la fiscalía. Finalmente, Sebastián, tú fuiste sobreseído, absuelto total y absolutamente de todos los cargos. De forma unánime. De forma unánime por el tribunal. 3-0. Todos te encontraron inocente. Pero tú estabas dentro de la institución y yo creo que aquí también es muy cierto que no todos son Cabo Zamora dentro de Carabineros. No. ¿Hubo abusos también por parte de algunos compañeros tuyos con personas quizás de la primera línea? Por lo mismo te puse el ejemplo de las 3.000 querellas. Tenemos 3.000 querellas que están en curso. De esas 3.000 tenés 75 condenados. O sea, somos 70.000 hombres. Y de esas 3.000 ni siquiera son todas contra Carabineros. Armada, Ejército, FACH. O sea, es un número menor. Entonces, generalizar y que la izquierda radical y el Partido Comunista Frente Amplio generalice que Carabineros es una institución que viola los derechos humanos es totalmente falso. Es totalmente falso. Y sobre todo sistemáticamente, que fue tajado por la directora del Instituto de Derechos Humanos. Bueno, ahora cuando nosotros avanzamos dentro de la historia tuya y de la fiscal Chong, que te formalizó, ¿cierto? La fiscal también formalizó a muchos otros, digamos, ¿cierto? Dentro de esos diferentes procesos judiciales. Cuando te vemos a ti que nos cuentas la historia de esta preparación en los Andes, de que tú desde octavo básico siempre quisiste ser carabinero, y escuchamos, por ejemplo, candidaturas presidenciales de todo tipo que dicen que hay que reforzar la dotación de carabineros, hay que duplicarla. ¿Qué motivación puede tener hoy día un joven para ser carabinero si yo escucho tu historia y digo que ni amarrado me meto a carabinero? Mira, de hecho, Janet Jara, en su franja electoral, abajito, bien abajito, puso: voy a duplicar la cantidad de funcionarios del GOPE. Sí, y Carolina Toá dijo cuatriplicar. O sea, ellos, y me sorprende de Carolina Toá, una ministra interior, que supuestamente en su franja electoral dice que estuvo en operativo. ¿Ella sabrá lo que es pasar el curso GOPE? Se inscriben 100 funcionarios, 120 y salen 4. A ver, hijo, ¿es muy difícil? Es totalmente difícil entrar al GOPE. O sea, entrar no es difícil. El tema de egresar. O sea, egresan 4 o 5 funcionarios del GOPE y no egresan más que eso. ¿Y eso por qué? Porque el curso es muy difícil. Tienes Ahora- que ser totalmente profesional. Ahora, para la primera parte, sin ir al golpe, ¿cómo hoy día motivamos? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué debiese hacer tú que estás adentro, que has vivido esto de adentro? ¿Qué debiese hacer el Estado para la motivación de tener más carabineros en sus filas? Que tengan un respaldo político real en el Congreso. Creo que es súper importante. Porque Un respaldo político. Sí, no lo tienen. O sea, hay muy pocos funcionarios que respaldan políticamente a los carabineros. Un incentivo monetario, por supuesto. El ¿Mejor sueldo? de carabineros es totalmente bajísimo. Los vienen baqueteando aquí por allá por el tema del trimestral. No les dan una respuesta concreta. Las asignaciones de seguridad y de incentivo económico se los pagan después de 6 meses. Tienen un bono, que es la asignación riesgo, que consiste en pagarle un cierto porcentaje del sueldo a carabineros y ese bono se lo pagan 6 meses después. Ya, o sea, mejorar las condiciones de sueldo, mejorar las condiciones de apoyo, ¿cierto? Hoy día. Recursos, logística, armamento, hay que mejorar muchas cosas. Pero también ser carabinero tiene una ventaja que no es menor. Por ejemplo, yo entro a los 20 años de edad, trabajo 20 años y a los 40 me jubilo. Po. Sí, pero Y a los 40 me jubilo, me quedo con la pensión de carabinero, que no es tan baja. no es baja. Y ¿no será también bueno que a lo mejor poder ampliar ese rango en tema de carabinero y poder que carabinero no se jubile a los 20, sino que a lo mejor o sea, un funcionario de carabinero a los 40 años está totalmente activo. Y se quedan. De hecho, se quedan. Piden el aumento de años de servicio para poder seguir ejerciendo en la institución. A ver, yo creo que más que ampliar, insisto en el tema de entregarle más recursos a la institución, pero ser carabinero es súper agotador. O sea, hay carabineros que trabajan 24/7, 2 días, cada 7 días tienen 7x7 como los mineros, tienen largas, extensas jornadas laborales, no ven a su familia. También no digamos que no es tan fácil ser carabinero, o sea, todos entrarían. Ahora, ya, pero Tendríamos más carabineros. Pero la gente joven, ¿cómo la motivamos? ¿Solamente por un tema de sueldo? ¿Hay una motivación también podría ser en el tema estudio de la profesionalización del tema carabinero?
Yo principalmente sí creo que algunos filtros son malos de Carabineros. Creo que algunos filtros son malos. Deberíamos ser más rígidos en ese sentido. Profesionalizar un poco también la institución, como tú bien dices. Que entre gente, motivar a la gente que tiene estudios técnicos a ingresar a la institución y con eso lo hacemos teniendo un buen sueldo. O sea, si hay un técnico enfermero que está ganando 1 millón afuera o 900 lucas afuera, no puedes decirle que entre Carabineros si va a ganar 600 lucas, 500 lucas. ¿Cuánto está ganando un carabinero? Porque ¿cuánto ganabas tú en ese día del pionono, un sueldo de día actual? Como yo estaba en unidad especializada, yo ganaba 600.000 pesos. Y un carabinero de Y una comisaría normal en ese tiempo ganaba 500 lucas. 500 lucas. Eso gana un carabinero ingresado a los 20 años. O sea, claramente es súper poco motivante ser carabinero. Muy poco motivante, o sea, estaba ahí todo el día. Nosotros pasábamos una semana entera pegada trabajando en Plaza Baqueano resguardando el orden público. Que te insulten, que te tiren molo, te tiran ácido, agua, eh, te disparan con fuego. ¿Te has juntado con compañeros tuyos de esa noche, de ese día No, fatídico de hasta el día de hoy octubre? mantenemos contacto y muchos de ellos han salido. No han seguido era justamente en carabinero. No, ¿Tú por qué no volviste tampoco a yo sí carabinero? volví. ¿Tú volviste? Volví el año pasado, el 11 de septiembre. Ah, y hoy día estás dentro de la No, institución. me salí en marzo de este año, O sea, volviste, principio de te abril. reintegraron, ¿cierto? Y de ahí decidiste, ¿por qué decidiste salir? Lo que pasa es que en primera instancia decido ingresar a Carabineros nuevamente porque lo que quería volver a pertenecer a la institución, era mi proyecto de vida, ser su oficial mayor, seguir la carrera institucional. Y me fui dando cuenta en el tiempo, en estos meses que estuve en la institución reincorporado nuevamente, que los carabineros seguían teniendo esa restricción, ¿cierto?, de hacer ciertas cosas. Pues, podíamos ver también en la tele cómo carabineros no utilizaban su arma de servicio cuando tenían que utilizarla, por miedo al que dirán, a la persecución política, a la persecución La judicial. sensación que cuando te escucho hablar a ti de eso, tenemos hoy día a unos carabineros atados de mano, Ujú. tenemos carabineros que tienen miedo de hacer su pega. Los carabineros están atados de mano y los delincuentes están libres. Ese es el problema. Los carabineros tienen, o sea, los delincuentes tienen todas las facilidades de actuar, de delinquir donde quieran, y los carabineros no tienen la facultad de poder dispararles cuando corresponde. Y tienen miedo Y tienen miedo, que es lo peor. O sea, tú le preguntáis a alguien, a un carabinero, pucha, si va a disparar, no, lo piensa 3 veces. Lo piensa 3 veces porque prefiere mantener su pega, prefiere que le disparen. Entonces, y más aún cuando tenía un revólver de 6 tiros. Y el otro delincuente tiene una UCI, compadre, con 30 tiros. ¿Dónde? O sea, estás La completamente... proporcionalidad está totalmente descalibrada. De eso te diste cuenta que cuando volviste, la verdad que como que no valía mucho la pena estar adentro entonces. No, no es que no valiera la pena, sino que quería que los funcionarios estuvieran bien y por lo mismo me salí. Hace 2 años aproximadamente vengo trabajando con, con la diputada Barquesi en este Bueno, proyecto. la diputada Kera Barquesi, hay que contextualizar dentro a toda nuestra audiencia, la diputada Kera Barquesi fue una de las primeras que te cree de Sí, tu inocencia. sí, Sabiendo y en pleno proceso, ella te acoge dentro de su equipo y te dice, puta, Sebastián, vamos, trabajemos, démosle, ¿cierto? Eso es tu relación con ella. sí. No, fue un momento bien cómico porque no nos reunimos porque queríamos reunirnos, sino que fue de casualidad, nos encontramos, pasamos contacto, yo justo estaba terminando de estudiar y ella ofrece, me dice, Seba, ¿quería hacer la práctica acá en el Congreso? Perfecto, hice la práctica en el Tú Congreso. acabas de egresar porque habías estudiado, Lo que pasa es que después de cuando yo llegué de prisión preventiva a mi casa, ¿ya? después de los 6 meses, del 2021, Sí, pues no te recuperaste carrera todavía porque, no, porque todavía estabas procesado. exactamente, Te pusiste a estudiar. me puse a estudiar al tiro, porque dije, pucha, no me ¿Y puedo qué quedar estudiaste ahí? administración pública. Administración pública, el Sí, 2021. Y estudiáis desde la casa. sí, pues Zoom, porque Perfecto, no podía ir a otro lado, entonces perfecto. estaba con un arresto total. Trabajé desde mi casa, estudié desde mi casa y ahí después cuando tuve que hacer la práctica, la diputada Arquesi me extiende la mano y me invita a trabajar con ella. ¿Tú, Sebastián, estás casado? No, sí tengo pareja, tenemos una hijita de 7 meses, ¿De 7 chiquitita, meses? sí, estoy bien contento. Como que te reencantaste con la vida De la después del vida. paso de carabinero, Sí, ¿no? la vida me ha ido sonriendo de a poquito. Cuando tuvimos la primera audiencia en el juicio oral, mi pareja estaba haciéndose la eco.
¿La ECO? Y ahí supimos el primer día de juicio, yo no estaba con ella, qué es lo que iba a hacer y que iba a ser niña. Oye, Sebastián, ¿alguna vez tuviste posibilidad de volver a conversar con ese chico de 16 años? No, nunca. Nunca. No, ¿Nunca he tenido intención de conversar con él? no, tampoco. Yo creo que ellos tienen su pensamiento, su ideología marcada y creo que finalmente, o sea, si se da el momento de diálogo, perfectamente podemos hacerlo, pero yo creo que en una intención que ellos quieran realizar tampoco. ¿Es la diputada Kiara Barquesi entonces la que te convence y te mete al tema político? ¿Por qué crees tú? Porque tú quieres ser candidato hoy día. Mira, yo desde toda mi enseñanza básica y media participé en actividades sociales, siempre. Fui coordinador general de una comunidad que se llama N, Encuentro Niño en el Espíritu, a nivel nacional, donde invitábamos a los jóvenes a participar de estas actividades recreativas para los niños de escasos recursos en los cerros de Valparaíso. Participamos en colonias de los cerros, ayudamos en el incendio de Valparaíso, etc. Siempre estuve bien ligado al área pastoral del colegio. Nunca fui un excelente alumno en el colegio, era del promedio 5, 5, 5, 5, 8, pero no más que eso. Pero siempre estuve bien ligado al deporte y a la pastoral y al servicio público. En el colegio, de hecho, todo ¿A la hasta pastoral por la línea católica o cristiana? católica. Católica. De hecho, hasta el día de hoy, bueno, ahora pertenezco al centro de exalumnos del colegio, donde participamos, hacemos actividades Del Colegio recreativas Salesiano. del Colegio Salesiano de Valparaíso, que está en la Argentina, y hasta el día de hoy sigo ejerciendo labores de servicio público. Y siempre me ha gustado en el área de servicio público. Entonces, la diputada Barquesi, en esta invitación, la verdad yo estaba bien alejado de la política, porque como carabineros no No, opinamos mucho tampoco, entonces no nos metemos mucho en esos temas. Y cuando me invita, yo obviamente acepto para poder hacer mi práctica profesional y me voy dando cuenta también de la importancia que es estar en el Congreso, de la importancia que tiene el diputado en terreno, en su distrito, y recorrimos todas las comunas del distrito 6 con la diputada Barquesi, ayudando a la gente, para el incendio ahora hace poco, del año pasado. Estuvimos en terreno todos los días con el Pancho, con el equipo parlamentario. Entonces fue bien gratificante para mí volver a reencantarme desde otro ámbito ¿Y tú crees con que el servicio tú crees público. que desde la Cámara de Diputados se pueden hacer cosas por carabineros? Totalmente, si hay voluntad política, sí se puede hacer. ¿Los carabineros son todos de derecha o hay carabineros de izquierda? No, no lo sé. Hay carabineros del Frente Amplio, ¿no? Alguno tiene que haber votado Yo por creo que, Ripamonti. yo creo que tiene que haber alguno, ¿Cómo no no? sé. ¿Cierto? O sea, a ver, los carabineros son apolíticos. Pero eso no quiere decir que no tengan pensamiento. No, pues. Exactamente. Yo imagino algún carabinero votando por Boris. Tienen restricción de obviamente opinar sobre política, pero cada uno tiene su pensamiento y es libre de opinar lo que quiera. ¿Cuándo va a estar listo el libro, Sebastián? No te puedo decir. ¿No? Ahí, ¿Lo está escribiendo usted? sí. ¿Lo está revisando? ¿Cuál Sí, es la tónica del estamos libro? revisando ahí, le estamos dando un poco de tonalidad. ¿Cuál es la idea del libro? ¿Cuál es el legado que usted quiere dejar en el Que la libro? gente sepa la verdad que ocurrió dentro de mi caso, porque hay muchas cosas que no se dieron a conocer. Como por ejemplo, te voy a contar una talla súper corta, pero la fiscal Chong en el juicio, aparte de que se quiso salir cerca de 3 veces del juicio porque me ofreció un abreviado, después que no, que sí, que no, que sí, en el juicio ella hace Sí, mención. ese buen punto. Mira, usted nunca quiso aceptar un abreviado. Siempre quiso, yo voy a demostrar mi inocencia. Eso fue un tema suyo. Exacto. Porque a usted le ofrecieron, oye, mira, ¿sabes qué? Mira, terminemos acá, reconoce esto, y chao. Y usted, no, yo no acepto ningún acuerdo, quiero llegar siempre al final. Sí, y de hecho, siempre lo dije, si la justicia llegase en X motivo a condenarme por algún delito, yo voy a llegar a todas las instancias pertinentes de apelaciones para poder demostrar mi inocencia. Bueno, y ese libro que me decía usted, ¿cuál es el legado que usted busca dejar? Bueno, que sepa la verdad de la historia y que se cuentan varias anécdotas, como por ejemplo que la fiscal Chong en una parte del juicio me dice y le señala al tribunal, oiga, pero el carabinero Zamora, me tenía ahí, me estaba interrogando, me dice, pero usted, carabinero Zamora, debió haber esperado que el delincuente pasara al puente y ahí él lo detenido. Yo quedé mirando a mi abogado y le dije, ¿en serio? O sea, tú como funcionario, como carabinero, tú no decides dónde tomar detenido a la persona, tú lo tomas detenido donde lo tomas detenido. O sea, a ver, en 3 postes más ya lo va a tener detenido porque ahí no corre peligro. No. No, y en ese momento adrenalina no está pensando. Todos los hechos delictivos traen consecuencias. Si tú, Jorge, vas al Jumbo aquí de las dunas a robar un vehículo, a romper un vidrio, ¿qué te va a pasar? Te va a perseguir carabinero. Obviamente. Y te va a pasar algo. Exactamente. Todos los hechos delictivos traen consecuencias. Sebastián Zamora. El Cabo Zamora. Sebastián, Zamora. le deseo la mejor de la suerte en esta nueva aventura política. La gente ahí de repente, me pasa mucho que voy en la calle, Concón, Viña, voy caminando, oiga, ¿usted el Cabo Zamora? Sí, bueno, me puso a una foto, sí.
Y los carabineros igual se me acercan, estoy súper contento por eso también, porque finalmente ven una voz en mí que los representa. Que uno conoce y cuando ve siempre, todo en la vida tiene dos caras. Todo en la vida tiene dos versiones, dos monedas distintas. Mientras muchos en el estallido social hablan justamente de la violación de los derechos humanos, sus derechos humanos fueron violados. Totalmente. Y usted es carabinero. Totalmente. Entonces, A mí nadie me va a venir a contar cómo fue el estallido. Por eso necesitamos gente en el Parlamento que sepa realmente cómo fueron las cosas. Exactamente, porque la violación a los derechos humanos también la sufrió Carabineros. Y aquí el mejor ejemplo es de Sebastián Zamora. Sebastián, muchas gracias por esta entrevista. Un gusto, Jorge. Muchas Esto gracias ha a ti. sido una nueva entrevista acá en punanoticia.cl. Buenas noches.